Entonces, esta teoría que acá tienen escrito, bueno, esta de otra forma se los he resumido. Y ahora ir conociendo un poquito. Nosotros estamos viendo acá un grafiquito, ¿sí? Ese cuadrito se conoce como diagrama de etapas. Entonces, por ejemplo, si me aparece un rectángulo, un cuadrado o una circunferencia, porque mucho varía de autor a autor, entonces significa que eso es una etapa. Como es una etapa, entonces se analiza esa etapa. Después, el de abajo, vemos que son dos cuadrados o dos rectángulos, por lo tanto, este problema tiene dos etapas. Lo mismo, este de acá tiene tres etapas. Entonces, a medida que aparece un cuadrado o un rectángulo, significa que hay más etapas. ¿Ya? Entonces, esta es la parte básica que uno debe conocer de lo que es la programación dinámica. Ese grafiquito que les comentaba es el gráfico del diagrama de etapa. Este es, por ejemplo, un diagrama para una etapa K cualquiera. Por eso dice aquí para una etapa K cualquiera. Y acá tengo los 5 elementos que compone cada etapa. O sea que si yo tengo 3 etapas, pues cada etapa tiene que tener sus 5 elementos, como estamos viendo acá. Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos? Las 4 flechas que ustedes están pudiendo observar, más la parte interna, si quieren, del rectángulo del cuadrado, ¿no? Entonces, son los 5 elementos, y cada uno de esos elementos tiene un respectivo nombre. ¿Sí? Este primer elemento que se conoce como SK-1, para nosotros representa el estado o el ingreso de la información. Pues va a ingresar información, ¿sí?, a esta etapa. Nosotros vamos a apoyarnos en la decisión y vamos a ver que estos RK simbolizan la eficiencia o la eficacia, o también se conoce el retorno o los términos económicos, en otras palabras. Entonces dice, ingresa información, tengo los términos económicos, tomo las decisiones y como resultado me va a dar el producto final. Es como un proceso productivo, en otras palabras. Ingresa materia prima, ¿sí?, por la flechita ingresa. Aquí yo coloco los insumos, coloco los términos económicos para que me salga el producto o contrato a la gente. Aquí tengo el resultado o el producto de lo que en empresa se trata, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos y eso simboliza cada unito que está definido de esta forma, ¿no? Solamente que con terminología más técnica, si quieren. Bien, entonces, de todo esto que les he ido mostrando acá, hay varias cositas, ¿sí? Entonces, esto es lo más esencial, apoyado junto a todo esto que vamos a ver enseguida, a esta partecita, a este 2.4 y al 2.5. Entonces, eso es lo que yo necesito saber, pero eso lo vamos a saber más facilito en un ejercicio de una forma más comprimida todavía aún. Una cosa que sea más sencilla y se puede entender. Porque muchas veces la parte teórica, la parte donde está demostraciones, sabemos que es más complejo, ¿no?, cuando se trata de letras. Mientras, no, mientras que cuando se trata con números en un determinado problema, eso es mucho más sencillo de comprender. Bien, entonces vamos a irnos a los modelos y ahí les voy a ir explicando para que se entienda. Dentro de esta teoría, un poquitito regresando, hay dos formas que yo tengo que saber. Una es la forma cómo plantear mis problemas. Aquí está remarcadito. Dice, tengo problemas que puedo enmarcar en un proceso de adelante hacia atrás, indica, ¿verdad? ¿Qué significa eso? En otras palabras, puedo colocar mis etapas o cada cuadrito que yo dibujé de forma ascendente, es decir, de forma creciente, ¿no? Puedo ir desde la etapa 0, etapa 1, 2, 3, dependiendo del número de etapas que tengo. Y la otra forma es de forma descendente, o si quieren, de atrás hacia adelante, ¿ya? Esas son las dos formas. Esas dos formas que vamos a utilizar,
cualquiera de ellas me tiene que llegar al mismo resultado. Por ejemplo, uno de sus compañeros utiliza forma ascendente, otro de sus compañeros forma descendente. Total, el resultado me tiene que salir el mismo, no tiene que cambiarme el resultado. Lo único que me cambia son un poco los valores internos en las tablas que voy a generar, pero el resultado es totalmente el mismo, no puede variar. ¿Ya? Bien, eso es lo que tengo que saber. Bueno, ahora vamos a ir, dice, a las aplicaciones. Estas aplicaciones de dinámica, como les indiqué al principio, existen 5 aplicaciones que vamos a llevar. Y nuestra primera aplicación es la que se conoce como el problema de la ruta más corta. Bien, este modelo es el más sencillo de todos. Y en su examen, me imagino que de repente les va a entrar. Como son preguntas al azar, entonces al que le tocó, como cuando en su examen dieron punto de equilibrio, al que le tocó, es igualito. Entonces, este problema de la ruta más corta, lo único que me indica, su nombre está clarito, encontrar la ruta más corta. Entonces, cuando yo hablo de encontrar la ruta más corta, significa pues que estoy buscando el problema de minimizar, ¿verdad? Quiero minimizar mi ruta, en otras palabras, mi distancia que voy a recorrer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces en un examen algún alumno me pregunta, ingeniero, eh, este problema ahora lo voy a maximizar o lo voy a minimizar. Entonces, sí es obvio decir que es un problema de minimización. Entonces, yo tengo que saber que este problema solo aplica a lo que es minimización y no hacia maximización. Porque ustedes cuando van de su casa a algún lugar, ya sea a la universidad o de repente a sus clases o de repente a la casa de un amigo, ustedes buscan de qué forma van a optimizar. O sea, tratan de buscar su distancia menor, ¿sí? Entonces, lo mismo, este modelo trata de eso, buscar la distancia mínima, ¿sí? Entre un punto y otro punto. Que esos puntos los vamos a conocer más adelante como lo que son los nodos. Bien, aquí se los he descrito un poquito para que ustedes comprendan, tal vez una vez que les expliqué. Entonces, esto ustedes van a leerlo, tal vez les va a ayudar o les va a hacer recordar, porque yo sé que una vez que vemos, después ya se olvidan nomás ya, ¿no? Porque de aquí para su examen nomás ya se van a poner a estudiar. Entonces, ¿cómo se ponen a estudiar? Entonces, más fácil va a ser retornar a esto y decir, bueno, ya recordé cómo es, ¿no? No se los he descrito, se los he transcrito de mi cabeza y se los he puesto de una forma más sencilla de repente para que puedan comprender. Bien, vamos a ir al ejemplo para que ustedes tengan una idea. Este es el ejemplito. Quiero que le den una lecturita a ese ejemplo. En ese ejemplo me indica, ¿no? Claramente, dice, encontrar la distancia o la ruta más corta desde el punto A hasta el punto M, pasando por los puntos intermedios que tengo. Entonces, ¿qué significa eso? De la ciudad A o desde el punto A a la ciudad M o hasta el punto M, yo tengo que ver qué ruta me convendría. Bien, es como algo en la vida real. Supónganse, mi fábrica está en Cochabamba, yo quiero llevar a mis tiendas que tengo, qué sé yo, de repente una tienda que tengo en Quillacollo. Entonces quiero ir desde Cochabamba hasta Quillacollo. ¿Qué ruta me conviene aplicar si tengo que transportar mis productos? De repente me conviene ir por la Blanco Galindo, tal vez por Tiquipaya, tal vez por la Capitán Eustacio. Bueno, tengo diferentes alternativas. Entonces, esas alternativas dependen del modelo que yo voy a utilizar. En este caso vamos a utilizar la ruta más corta y me va a ayudar a determinar cuál debe ser la ruta correcta. Bien, ¿se entiende el problema? Sí, dice. Sí, ¿no ven? O sea, me piden encontrar la ruta más corta. Bien, ahora, obviamente aquí tengo de por sí valores, 15, 16, 14. Estos valores son datos que tengo que tener en la información. Representan las distancias. Supongamos, quiero ir de A a L, tengo que recorrer una distancia de 15 kilómetros, puede ser 15 metros, o qué sé yo, 15 yardas, no sé, unidades de longitud. Entonces, esos valores tengo que tener en mi información.
Bien, una vez que tengo esa información, entonces voy a plantear. Por ejemplo, voy a plantear de una de las formas inicialmente. Para poder plantear, hagan de cuenta, estas líneas punteadas que están viendo acá, hay unas líneas punteadas, ¿sí? Esas líneas punteadas no existen en mi problema, solo aparece esta malla. Entonces, esa malla, ustedes, lo primero que tienen que hacer, y eso está aquí en su teoría que se los he diseñado, una vez que tenga la gráfica, debo dividir en etapas o en nodos. Entonces voy a hacer eso. Voy a hacer unos cortecitos. Entonces yo le he puesto entre línea cortada aquí, por ejemplo, este primero. ¿Sí? Y lo he llamado K igual a 1. Para mí que va a simbolizar etapa número 1. Listo. Voy a hacer otro cortecito acá y le voy a poner nombre K igual a 2. Otro cortecito acá, K igual a 3. Pero ahora lo que sí tengo que ver es dónde debo hacer mis cortes. No es nada más donde sea hacer el corte. Entonces, para que yo pueda hacer los cortes o las divisiones y pueda determinar mi número de etapas, lo que tengo que ver es que cuando yo hago un cortecito así, tengo que tener al lado izquierdo nodos o puntos y el lado derecho también tengo que tener nodos o puntos. Por ejemplo, si he hecho el corte para esta etapa número 1, me fijo, esta etapa número 1 está compuesto de ¿qué? De su lado izquierdo, nodo T, R, D, y de su lado derecho, nodo M. Entonces, este está bien hecho mi corte. El siguiente, he hecho otro corte acá, a esta altura puede ser más aquí, no importa dónde yo lo haga el cortecito, lo que sí importa es que si a su lado izquierdo debo tener un nodos y a su lado derecho también nodos. Del mismo, en esta otra etapa que le he llamado 3, tengo que tener al lado izquierdo nodos y a su lado derecho nodos. Entonces, esa es la forma de hacer los cortes o las divisiones. Pues eso significa hacer divisiones por etapas. Ahora, los valores que yo le ponga como etapa 3, etapa 2, etapa 1, depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo le he puesto a este que se llama etapa 1, este etapa 2 y este etapa 3. El que quiera lo va a venir, lo va a cambiar. Ese va a ser etapa 1, el otro va a ser etapa 2 y ese va a ser etapa 3. Si yo trabajo bajo este concepto, estoy yendo desde la etapa 1 hasta la etapa 3. Eso significa que es un proceso ascendente, porque está creciendo del 1, 2, 3. Pero si yo regreso a la anterior que yo tenía, si se fijan, ¿qué proceso es este? Descendente, porque estoy yendo de la etapa 3, de la etapa 2 a la etapa 1. ¿Sí? En otras palabras, de izquierda a derecha, ¿no? Estoy mencionando etapa 3, etapa 2, etapa 1. Entonces, depende de cada uno de ustedes con cuál quiere trabajar. Este ejercicio yo lo he hecho con este modelo, digamos, con esta división. Bien, a ver, lo primero, quiero saber si se ha entendido cómo hacer las divisiones de las etapas. Si hay alguna duda. No hay duda, ¿verdad? Todo está claro. Ingeniero, ¿Sí? disculpe. Mencionó que tenemos que tener tanto como al lado izquierdo como al lado derecho los nodos y los puntos, ambos. Correcto. Tengo que tener nodos tanto al lado izquierdo y al lado derecho. Si a uno de mis lados no tengo, no puedo dividirlo. ¿Está bien? Sí, licenciado, ingeniero, está bien, gracias. Bien, perfecto. Entonces, una vez que yo tengo esto, ya tengo la división, lo que hago es, cada corte significa que es una etapa. Tengo etapa 1, etapa 2 y etapa número 3. Pues voy a hacer su grafiquito. Este grafiquito de etapas que se llama, del diagrama de etapas. Entonces, si se fijan, este primer gráfico está todos sus elementos, los 5 que hemos visto ahí arriba. Tengo su estado de información que ingresa, 3. Tengo la decisión 3. Tengo el retorno de 3. Y por lo tanto, su salida de 2, porque es K-1, ¿verdad? Entonces, 2. Y la función o expresión matemática que vamos a utilizar. Entonces, son sus 5 elementos. Lo mismo sucede para este otro de acá.
La etapa 2, su información de ingreso, la decisión que voy a tomar, ¿sí? Los términos económicos también, la expresión matemática que voy a utilizar y, bueno, la salida del sistema, ¿sí? Que para la otra etapa viene a ser, ¿sí? Su ingreso, ¿no? Entonces, aquí. Pues cada unito tiene sus 5 elementos. Lo he dibujado esto, digamos, porque es una costumbre de hacerlo. Vamos a ver que la utilidad en este problema como tal de redes no es relevante, para nada me sirve. Pero tengo que hacerlo, tengo que poner porque es una forma de hacer, es una costumbre de ir resolviendo. Porque el ejercicio o el modelo que vayamos a ver la siguiente clase, van a ver que su uso sí es bastante efectivo. Bien, entonces, ahora, repito entonces, ¿no? He diseñado esto, diagrama de etapas. Y ahora voy a colocar mis dos fórmulas, que eso es lo que necesito que ustedes aprendan, digamos. Esas dos expresiones es lo que maneja el modelo de redes. En realidad, esta expresión que estamos aquí abajo, esta es una formulita, si quieren, para todos los modelos que vamos a ver. Toditos los modelos utilizan la misma expresión. Toditos. Pero vamos a ver qué significado tiene cada formulita, cada variable, si quieren. Pero en redes es esta formita. SK es igual a DK. ¿Esto qué significa? Que la información que ingresa es igual a la información que decido, nada más. Lo que ingresa es igual a lo que decido. Eso significa en redes. Bien, pero para que se comprenda mejor en el ejercicio, retornando, vamos a ver lo siguiente. Aquí se los he anotado, cada unito, qué significado tiene. Pero, ahora, bien, ¿qué significa el SK? La K lo único que implica es en cuál de las tres etapas estoy trabajando. K puedo trabajar en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa número 3. Entonces, lo único que va a cambiar es K, la letra K, en todas las dos formas. Bien. Entonces, digo, a ver, SK, ¿qué representa? Representa en qué nodo estoy. O sea, SK representa dónde estoy, en qué punto estoy. Si yo utilizo mi primera etapa, el K1, ¿sí? Este K1, si yo voy a utilizar K1, en vez de que sea acá, supongamos, en vez de K, voy a colocar el 1, porque se refiere a mi primera etapa. Entonces, este S1 va a significar dónde estoy en la primera etapa. Es bien facilito, entonces agarro. Aquí está mi primera etapa, ¿verdad? Mi primera etapa está compuesto de sus nodos izquierdos y nodos derechos. Bien, digo, todo lo que representa al lado izquierdo es lo que se conoce dónde estoy, en qué nodo me encuentro. Entonces, si yo quiero analizar mi primera etapa, ¿sí? Entonces yo me fijo en mi primera etapa y digo, puedo estar en T, puedo estar en R o puedo estar en B, en estas tres ciudades o en estos tres puntos. Eso significa el S1 en la primera etapa. ¿Dónde estoy? Bien. Ahora, si yo quiero ir a mi segunda etapa, supongamos en el S2, ¿sí? Están viendo dónde estoy cambiando, ¿no? Aquí. Entonces, eso va a significar dónde estoy, pero en la segunda etapa. Entonces, estoy en mi segunda etapa, en este cortecito, y me fijo todo lo del lado izquierdo. El lado izquierdo significa, puede estar en L, en K y J. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con la etapa número 3. Si yo tuviera la etapa número 3, entonces, ¿qué diría? Diría, ¿dónde estoy en la etapa número 3? Eso significaría. Pues, si estoy en la etapa número 3, ¿dónde estaría? En el lado izquierdo, en A. ¿Y hacia dónde me dirijo después? ¿Está bien? Entonces, ese SK simboliza eso.
simboliza, en otras palabras, dónde estoy. Entonces, el dónde estoy representa todos los lados izquierdos del gráfico, en otras palabras. Bien, para ver si se ha entendido. Ahora, eso lo voy a representar en una tablita. Fíjense, en esta tablita voy a representar. Para mi primera etapa, esto todavía que está marcado no se fijen. Entonces, esto también lo voy a borrar para que no se den, para que no se confundan. Listo. Me fijo. Este S1 significa para mí dónde estoy en mi etapa número 1. ¿En qué nodos? Pues voy a mi gráfico, digo, en la etapa número 1, ¿dónde puedo estar? Pues eso lo voy a transcribir. Puedo estar en T, R y B. Ahí está. Bien, si yo estuviera en la etapa número 2, aquí, ese 2, ¿qué significaría? ¿Dónde estaría en la etapa número 2? Me fijo. En la etapa número 2, ¿dónde puedo estar? En L, en K y en J. Entonces voy a anotar acá. En la etapa número 2, L, K y J. Aquí está. ¿Sí? Y en la etapa número 3, ¿dónde estoy? En A. Aquí está acá, ¿verdad? En la etapa número 3. A ver, ¿alguna duda del dónde estoy? Listen, siempre nos vamos a fijar al lado izquierdo, o sea, esté de manera ascendente o descendente. Ahí es el cambio, ahí es la, digamos, la otra forma. Si yo lo hago de forma ascendente, entonces tengo que mi gráfico partirlo al revés. Este grafiquito, estas flechas, todo en sentido contrario. Y este ya también ya sería diferente. Entonces tuviera que fijarme en los lados derechos en vez de los lados izquierdos. ¿Sí? Es todo lo contrario. Por eso, ya depende de cada uno de ustedes, cómo quieren manejarlo, forma ascendente o de forma descendente. ¿Sí? Entonces sería todo lo contrario a lo que estamos explicando en la forma ascendente. ¿Se entiende? Sí, sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, ahora, no hay ningún problema donde estoy, ¿verdad? Todos los izquierdos, en otras palabras. Ahora, vamos a ir a la segunda expresión, a los DK. El DK me implica o significa dónde decido llegar o dónde deciden ir, en otras palabras. En otras palabras, son los lados derechos ya también. Por ejemplo, de mi etapa 1, ¿cuál es su DK, su decisión 1? Todo su lado derecho, o sea, en este caso, la M. Si estoy en la etapa número 2, todos sus nodos derechos, T, R, D. Si estoy en la 3, todos sus lados derechos, L, K, J. Y eso voy a trasladar acá. Aquí está. Todas las D, D1. Entonces, en la primera etapa solamente tiene la letra M. En la segunda etapa tiene TRB. Aquí está, ¿no? En la segunda etapa tenemos TRB. En la tercera etapa tengo LKJ. Entonces coloco LKJ. ¿Se ha comprendido? O sea, todo el lado izquierdo significa dónde estoy, el S, ¿no? Y todo el lado derecho significa la D, dónde decido ir. ¿Alguna pregunta? Nada. Entonces, se ha comprendido. Bien. Ahora vamos a ir a los otros parámetros. Por ejemplo, este de acá. El R para este modelo de ruta más corta significa la distancia que estoy recorriendo entre un punto a otro punto o entre nodos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero analizar del punto B al punto M, ¿qué distancia he recorrido? 19 kilómetros. Eso es lo que significa el R. Quiero ir de A a J. ¿Cuánta distancia he recorrido? 14 kilómetros o 14 metros, dependiendo, ¿no?, de mis unidades. Entonces, eso es el R.
Esos tres, fácil de comprender, creo que no hay dudas. Ahora, del cuarto, lo único que quiero que sepa es, primero, el asterisco que me simboliza en operativa, me simboliza, en este caso, ¿sí?, el resultado óptimo, ¿no? En IO1, ustedes les han enseñado que el asterisco significaba lo óptimo. Dos, acá, este primero, significa el resultado óptimo o la distancia óptima, pero de una etapa K-1, eso significa de la etapa anterior. Entonces, eso es lo único que quiero que sepan, que el FK-1 significa el resultado óptimo de una etapa anterior, nada más. Mientras que el FK significa el resultado óptimo de la etapa que estoy analizando. Si estoy en la etapa 3, la etapa 3. Si analizo la 2, en la etapa 2. O sea, el resultado óptimo, ¿sí?, de la etapa K que estoy analizando. ¿Sí? Esos son los 5 elementos. Bien, siempre la teoría, como les digo, les trae un poquito de complicaciones. Vamos a ir a la parte práctica. En la parte práctica es bien sencillo. Veamos. Vamos a utilizar estas dos formulitas. Esta primera ya hemos usado. Aquí está, dónde estoy, y este es el dónde decido. ¿Cuáles son esos? Este es, ¿no?, la primera columna, dónde estoy, y esta fila significa dónde decido. Entonces, ahí hemos aplicado. Ahora vamos a aplicar la segunda formulita, esta de acá. Esta de acá, lo he trasladado acá para que se vea mejor. Aquí está. ¿Sí? ¿Qué significado tiene esa formulita? Esa formulita significa, dice, para encontrar el resultado óptimo de la etapa de análisis o de la etapa K, debo usar su distancia óptima o la distancia que voy a recorrer, más el resultado óptimo de una etapa anterior. Eso significa. Bien, a ver, entonces, voy a agarrar, empiezo a resolver. Para mi primera etapa, K igual a 1, digo. Entonces, eso significa que acá tengo, donde ve acá, reemplazo por el valor de 1. Entonces, si yo reemplazo, ¿qué tendría? F1 asterisco es igual a R1 más F0 asterisco. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, es esta fórmula que está con anaranjado, ¿no? Bien, esta forma que he sacado. Bien, y eso me va a ayudar a resolver mi ejercicio. O sea, a llenar estos valores que tenía aquí. ¿Cómo voy a llenar? Pues aplicando esta expresión. ¿Por qué le he puesto ahora 0 aquí? Una flechita le he puesto y dice vale 0. A ver, leo. Dice, para sacar el resultado óptimo de la primera etapa, debo sacar, dice, su distancia que recorre más el resultado óptimo de la etapa anterior. Esto significa. Entonces, tengo que fijarme si yo tengo una tabla anterior a esta tabla que estoy queriendo armar. No existe. No hay tabla anterior acá. Por lo tanto, esta F0 se vuelve 0. No existe. Y eso tienen que tomarlo para todos los ejercicios habidos y por haber de programación dinámica. ¿Qué significa? Que en programación dinámica la primera etapa, el resultado óptimo de la etapa anterior no existe. O sea, este término no existe. ¿Sí? ¿Está bien? Mientras que para la segunda etapa, cuando yo uso ya también K vale 2, pues mi formulita va a decir R2 más el óptimo de la etapa anterior. Eso significa, ¿tengo una tabla anterior a esta que estoy armando? Sí, aquí arriba está. Tengo resultados, por eso es que voy a usar todo completo. Pero a ver, usaremos para que se den cuenta mejor. La parte teórica, como les digo, siempre les complica. Voy a utilizar. Bien, a ver, lo primero que quiero saber, ¿hay alguna duda de todo esto que hemos marcado? De dónde estoy y dónde decido. O sea, en otras palabras, de todo esta L. ¿Hay alguna duda? ¿De dónde hemos sacado? No, ¿no ven? ¿Dónde estoy? ¿Dónde decido?
Esto es lo que yo tengo que poner en cada una de mis etapas. ¿Qué significa esto? De aquí voy a sacar el resultado óptimo de la primera etapa y su decisión óptima primera etapa. Es un formatito que siempre debo tener. Lo mismo, aquí voy a utilizar el resultado óptimo 2, pero de la etapa 2. Y el último de la 3 con su decisión 3. Listo. Entonces, si yo tuviera 4 etapas, aquí tuviera que armar F4 asterisco D4. Ahora voy a ir al llenadito. Bien. Me fijo en mi grafiquito. Quiero ir de T a M. Y tengo que anotar cuánto es la distancia. Ahí está. Vengo en mi grafiquito. De T a M. ¿Cuánto vale? 17. Vengo acá y se lo anoto los 17. Listo. Ya está resuelto este. Lo mismo, ahora quiero ir de R a M. Vengo a mi grafiquito. De R a M. Resultado 16. 16. Siguiente, quiero ir de B a M. Resultado, me fijo. ¿Cuánto es la distancia de B a M? 19. Entonces lo copio. 19. Listo. ¿Se ha entendido? ¿De dónde he sacado? Sí, Lice. ¿O hay alguna duda? Ya, muy bien. Ahora vamos a completar para llenar estas dos columnas. Acá no tengo más que esta columnita con la ciudad que tenía. Entonces, como se trata de minimizar, voy a sacar el mínimo valor, pero siempre de las filas, no es columnas por si acaso, siempre en fila. Pues el mínimo valor de aquí, se lo vuelvo a copiar, va a seguir siendo 17. No tengo otro con quien comparar. Mientras que aquí, fíjense que ya tengo para comparar. Vamos a borrar también esto para que veamos cómo vamos a hacer, por decir. ¿Está? Entonces, 17. Perfecto. Este 17, ¿de dónde viene? De aquí he copiado, ¿no? Y eso me indica a qué ciudad tengo que ir, a M. Entonces lo pongo la ciudad M. Bien. El siguiente. 16. Su resultado también va a ser 16. ¿A qué ciudad? M. Entonces se lo pongo M. De acá, el único valor también de esta fila es 19. Por lo tanto, el resultado es 19. ¿Dónde? ¿De quién ha salido? De M. Listo. Ahí está mi primera tabla llena. Bien. ¿Se ha entendido? Ingeniero, buenas tardes. ¿Por Sí, qué lo ha buenas tardes. copiado igual 17-17? ¿Puede volver a explicar, por favor? Sí, porque no tengo con quién comparar. Sí. Esta es la única columnita que tengo de M, ¿no ve? ¿Por qué? Estos tres, ¿sí? TRD, solamente pueden llegar a M, el destino. Me fijo en mi gráfico. Estos tres solamente pueden llegar a M. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que sacar en otras palabras es sus rutas. 17, 16 y 19. Bien, por eso se lo he copiado. Como no tengo con quién comparar en fila este, su resultado va a ser el mismo, 17. ¿Y a dónde debo ir? A la letra M, en otras palabras, a este. Para que se entienda, vamos a ver en la segunda parte. Bien, a ver. A ver, en la segunda etapa, ojo, esto que voy a pintar no quiero que lo vean. No vean, ya, por favor. Pues la segunda etapa, yo tengo que llenar mis valores. Si me entienden, esto es fácil todo. A ver, primero, me fijo, ¿dónde estoy? ¿De dónde he sacado este LKJ? De mi gráfico, ¿verdad? De mi lado, de mi etapa número 2, su lado izquierdo. ¿Dónde estoy? LKJ. Y su lado derecho representa al D. TRD. Entonces vengo acá. LKJ, TRD. Bien. Ahora, empiezo a armar y digo, quiero ir de L a T. Entonces, vengo a mi grafiquito, quiero ir de L a T. Y me fijo cuánto es su valor, qué distancia voy a recorrer. ¿Cuánto había sido? 12.
Entonces vengo y se lo anoto. Ya, 12. Pero mi fórmula ya en mi segunda etapa dice más. Me dice, ¿no ve? Entonces lo pongo 12 más el resultado óptimo de la tabla de F1. O sea, aquí si yo me fijo de F1, aquí tengo 3 resultados. ¿Cuál de los 3 voy a utilizar? Entonces, aquí tengo que ver eso. De L a T estoy yendo. Entonces, me fijo de esta T. ¿Cuánto es su resultado F1? 17. Entonces, resultado 12 más 17. Por lo tanto, el resultado de 12 más 17, eso es 29. Repito, para que se comprenda. Entonces, vuelvo a llenar. Estoy utilizando mi formulita esta, ¿no? Para la segunda etapa. Y dice, la fórmula debe usar su distancia más el resultado óptimo de la etapa anterior, o sea, del F1. Entonces, vengo. De L a T, me fijo la distancia. De L a T, 12. Bien. Más, mentalmente lo voy a hacer. Más, dice. De L a T, me fijo de esta T en mi tabla anterior, ¿cuánto era su F1? 17. 12 más 17, 29. A ver, si me han comprendido, ¿cómo sería ahora de L a R? De L a R. Primero voy a ir al gráfico. De L a R tenemos 16. Más me fijo en otras palabras el R, pero de la tabla anterior. Entonces, aquí tendría que colocar 16 más el R de la tabla anterior, ¿no? El R de la tabla anterior. ¿Cuánto es? 16. Entonces, resultado 32. Fácil, ¿verdad? A ver, el tercero. A ver, ayúdame, ¿cómo sería? Quiero ir de L a B. De L a B. En la gráfica no hay distancia. Ah, no hay ruta, ¿no ve? Eso significa que no hay una ruta. Como no hay ruta, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ponerlo que no existe ruta o le pongo un guión. Eso es lo lógico que debo poner. ¿Está bien? Entonces, si yo me equivoco y le pongo de L a B, no hay ruta, eso vale 0, ahí ya he hecho mal mi ejercicio. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado. Donde no hay ruta, pues no hay ruta, no hay valor. ¿Por qué? Porque si yo le pongo 0, entonces, aquí ya tengo 3 valores para comparar. No se olviden, como trata de encontrar la ruta más corta, entonces tengo que buscar la distancia mínima. ¿Cuál es el mínimo de estos 3? 0. Entonces yo tuviera que ponerle ahí 0. Pero estoy haciendo errado, estaría mal. Porque me va a dar otra ruta que no es cierta. ¿Sí? Entonces, eso no puedo hacerlo. Entonces, si yo digo 0, este 0 ¿de dónde ha salido? Ir a B. Entonces aquí yo tuviera que ponerle B. Entonces, hago eso y ya está todo mal mi ejercicio. No puedo poner. Si no hay ruta, no hay ruta. ¿Está claro? Eso tiene que ser guión. O si quieren, márquenle una X. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense. Solamente tengo 2 elementos. ¿Cuál de los 2 es menor? 29. Entonces, pongo acá 29. Pero ese 29, ¿a dónde debo ir? Este 29 que he sacado, ¿de dónde viene? De la letra T. Pues de la ciudad T, en otras palabras. ¿Se ha comprendido, jóvenes? Esa es la tabla número 2 de llenar. Si me ha entendido, la 3, la 4, 5, 6, todas las tablas es igualito. La 1 es la más fácil, la 1 es copiar su distancia y listo. Mientras que la 2 tengo que ir sumando la distancia actual más la distancia anterior, en otras palabras. Entonces, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda de estos? ¿No hay duda, jóvenes? ¿Está claro?
Bien, entonces está claro. A ver, entonces, quiero que saquen de K a T. A ver, me fijo. De K a T. Ah, aquí hay distancia. ¿Cuánto es? 14. Os voy a venir y voy a colocar 14. ¿Más cuánto tuviera que sumar? 17. Correcto. Resultado entonces 31, ¿verdad? Bien. El siguiente valor, de K a R, ¿cuánto sería? De K a R. Su distancia había sido 17. O sea que, ¿cuánto ahora va a ser? ¿Cuánto sería? 33. 33, ¿verdad? Correcto. Muy bien. El siguiente, a ver, para llenar ese más, de K a B. De K a B, había sido 14. 33. 33. 14 más 19. Está bien, ¿verdad? 33. Listo. Ahora, ¿cuál de estos tres tengo que colocar aquí como resultado? 31. 31. ¿Y qué letra tendría que poner? T. Otra vez la letra T. ¿Sí? Sencillo, jóvenes. A ver, esta filita más. De J a T. De J a T. ¿Hay ruta? No hay. Por lo tanto, ¿eso qué es? Guión, ¿verdad? Listo. De J a R. Me fijo, de J a R. Había sido 11. ¿Más cuánto? 16. Total, 27. ¿Estamos de acuerdo? Y el último, ¿cuánto sería? De J a B. De J a B. 24. ¿Más cuánto? 19. Total, 43. 43. Bien, resultado óptimo entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál tendría que elegir? 27, le dice. 27. ¿Y a qué letra corresponde? R. A la decisión R, ¿verdad? Eso es. ¿Se ha entendido, jóvenes? Pues esto que se los he pintado con rojo es lo mismo, cada unito calculado. Pues si quieren lo hacen mentalmente o si quieren lo hacen escrito, como está aquí. ¿Sí? Entonces no hay problema. Dime. Si hubieran dos menores iguales, ¿elegiría cualquiera? No, hay que elegir las dos. Supongamos, a ver, lo que su compañera me dice, ¿qué hubiese pasado si en vez de ser 31 hubiese decir 35? ¿Cuál sería el menor de todos estos tres? R y B. Ah, entonces digo primero, copio 33 sería, pero ¿de qué letras? Tanto de la R, le puedo poner una comita o un guión si quiero, y después de qué más? De la letra B. O sea, los dos caminos tengo que mostrar. Eso significa, ¿está bien? Ya, no sé, listo. Muy bien. Bien, ¿se ha comprendido, jóvenes? Bien. Tercera etapa es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este 44, ¿cómo he sacado? De A a L. Voy a mi gráfico. De A a L. 15. Entonces, si esto es 15, ¿más cuánto tuviera que hacer? 29. 29. ¿Sí? Me fijo de la L, de la siguiente tabla, L, o de la tabla anterior, su 29. 15 más 29, 44. ¿Listo? Lo mismo hago para el 7 y lo mismo hago. ¿Listo? De acá el mínimo es 41, irá J. Ya está, ya terminó.
Ahora voy a dar mis respuestas, nada más. O sea, ¿cuáles vienen a ser mis respuestas? Mi respuesta principal, si quiere, es esa. El último de las Fs es la distancia que voy a recorrer. Entonces, si me han preguntado cuánta distancia voy a recorrer entre el punto A y el punto M, o la ciudad A y la ciudad M, la distancia mínima es 41 kilómetros, metros, lo que corresponda a las unidades. Por lo tanto, ya está ahí. ¿Se ha entendido cómo sacar? Sí, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a construir este caminito. Porque eso es lo que yo quiero saber, esta ruta. ¿De dónde sale esta ruta? Porque una pregunta les dice, ¿cuál es la distancia y cuál es la ruta que debo seguir? Bien, entonces, esa ruta que yo debo seguir, ¿cómo voy a sacar? Fácil, fíjense, voy a empezar de la última tabla, de esta tercera, voy a ir a la segunda y después voy a ir a la primera. Comienzo con su lado izquierdo que tengo la asignación A, ¿verdad? A, dice, me conecta a la letra J, o sea, de A a J, de A a J. ¿Listo? Eso es en la última tabla, de A a J. Sí. Estoy en J, ahora vengo con J a la tabla 2. Y la tabla 2 me conecta R. ¿Sí? Entonces, de J a R. Vengo después con esta R a la tabla número 1. Y de R me voy a la letra M. Entonces, ahí está la ruta. De A a J, de J a R y de R a M. En otras palabras, vengo y hago la prueba. Aquí está. De A me dice a J, 14. De J a R, 11. Y de R a M, 16. Si yo sumo esta ruta, son los 41 que tengo en mi resultado. ¿Sí? Ahí está. Estos mis 41 de sumar estos 3, que tiene que ser lo mismo que este 41. No saco 41, significa que me he equivocado. Bien sencillo, ¿verdad, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? Está bien, Lice. Han visto que es bastante sencillo. Este primer modelo, si les tocara en su examen, tienen que aprovechar, tan fácil. Sí o sí tienen que responder, si no, no hay dónde perderse. Y cualquier ejercicio de lo que sea redes, es fácil para ustedes. Y para todos, es un modelo bien sencillito de hacer. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, jóvenes, como